El punto 5 del bienio conservador, el triunfo electoral de las derechas. A las elecciones de noviembre de 1933 concurren diversas circunstancias importantes. En primer lugar, se hace efectivo el voto, el derecho de voto de las mujeres. Esto había levantado grandes debates entre los diputados y diputadas de la izquierda porque estaba dividida la opinión sobre si conceder o no el voto a las mujeres, puesto que había algunos que consideraban que las mujeres, al estar sometidas a la influencia sobre todo del clero y vivir en un sistema de dominación patriarcal, básicamente votarían opciones de derecha. Hubo otras diputadas, como Clara Campoamor, que defendieron que había que dejar votar a las mujeres, a pesar de que eso supusiera una merma del voto de las izquierdas. Creo que no se ha hecho nunca un recuento real de qué peso tuvo el voto de las mujeres hacia una u otra opción. Yo al menos no lo conozco. La campaña electoral además se desarrolla en un ambiente de confrontación muy fuerte, con asesinatos políticos constantes entre pistoleros fascistas, milicianos de algún grupo izquierdista. En general va a ser una campaña violenta y crispada. Además, esto va a ser muy importante para la caída de la izquierda, que los anarquistas de la CNT y la FAI piden la abstención. Y hay que tener en cuenta que la CNT contaba con más de 1 millón de afiliados y es un peso electoral muy grande. Al desaconsejar el voto va a influir demasiado en el peso del parlamentario que va a perder la izquierda. La victoria va a ser para la derecha a través del Partido Radical, recordemos, un partido de centro-derecha, y la Confederación Española de Derechas Autónomas, la SEDA, a causa básicamente de la división izquierdista y que se creó una coalición de derecha. Alcalá Zamora le concede el gobierno a Alejandro Lerroux del Partido Radical, que va a gobernar en principio con el apoyo parlamentario de la SEDA, pero sin ministros de la SEDA. Lo primero que va a hacer el gobierno de derechas va a frenar todas las reformas y dar marcha atrás en ellas, suspendiendo algunas. En primer lugar, revisan todas estas reformas, revocan la política religiosa totalmente, se le devuelven a la Iglesia todos los derechos que tenía en cuanto a educación, derechos de todo tipo. La legislación laboral y la reforma agraria son suspendidas también. Se amnistía a los golpistas del año 32, la Sanjurjada que se había llamado, y se suceden poco a poco varios conflictos sociales importantes. Al suprimir la legislación laboral y la reforma agraria, el Partido Socialista, a través de la UGT, tenía muchos afiliados en el campo, pues instiga una huelga general en el verano del año 34. Va a ser una huelga general por básicamente pacífica, pero en algunos lados del país, en algunos lugares de la geografía, hay conflictos violentos. Y además tenemos otro conflicto autonómico, el conflicto de competencias entre la Generalitat de Cataluña, que se va a ver bloqueado todo el proceso autonómico, tanto catalán como vasco. Este fue los resultados. En número de votos vemos que la derecha ganaba ampliamente si contamos los del centro. Había contado mucho la abstención, sobre todo de los anarquistas, y la caída de diputados en el Congreso, tanto del Partido Socialista como de otros grupos, sobre todo el de Manuel Azaña, que va a perder muchísimos diputados. Todo este ambiente de crispación, de freno a reformas que eran bastante necesarias, como puede ser la reforma laboral o la reforma agraria, pues fueron creando un clima de radicalización popular que estalló finalmente en la Revolución de Octubre de 1934. El 4 de octubre va a caer el gobierno con la incorporación, el gobierno radical de Alejandro Lerroux, pues cae. Era muy inestable, tenía el apoyo parlamentario de la SEDA, pero en el 4 de octubre la SEDA está exigiendo entrar en el gobierno y va a entrar con 3 ministros clave. Esos ministros son los ministros de Justicia, Agricultura y Trabajo. ¿Qué ocurre? Que son ministros clave y que además lo que había pasado en el contexto internacional fue interpretado por la izquierda
como una amenaza. Primero porque Gil Robles, el dirigente de la SEDA, había hecho unas declaraciones antirrepublicanas y desde el poder en otros países habían suprimido la democracia, en la Alemania nazi y unos meses antes en Austria. Así que se interpretó como un golpe de Estado desde dentro. Además, el proyecto que traía la SEDA era suprimir no solo las reformas, sino acabar con esa constitución, hacer una constitución conservadora. El dirigente de la SEDA, Gil Robles, hablaba abiertamente de eso, de dar pasos desde las instituciones de la República a un sistema abiertamente dictatorial o autoritario. Va a ser frente la SEDA a los movimientos izquierdistas, sobre todo una represión muy fuerte sobre la UGT y el PSOE. Va a suprimir la Generalitat y va a acabar con la reforma agraria, lo último que quede de la reforma agraria. La izquierda, por lo tanto, ya os he dicho, responde con un movimiento revolucionario a través de que se va a significar sobre todo Largo Caballero, el dirigente socialista más izquierdista. La revolución se desata el 5 de octubre. Se convoca primero una huelga general en las principales ciudades. Las huelgas generales son básicamente pacíficas, aunque hay algún levantamiento armado. Esta huelga general fracasa por la propia indecisión de los dirigentes políticos socialistas, que no todos están por una huelga general sabiendo que va a fracasar. Solo en Asturias se produce una auténtica revolución social con los mineros asturianos que toman el poder y van a comenzar con medidas de socialización de tierras, de fábricas y comités de revolucionarios para organizar una represión sobre las clases dirigentes. En Cataluña, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, proclama el Estado catalán dentro de un Estado federal español. Al no ser secundado por ningún sindicato de izquierda, los anarquistas en este caso no van a secundar a la Generalitat, va a tener escaso apoyo, se manda al ejército que suspende la autonomía. En el caso de Asturias, se manda al ejército de África que va a comenzar una represión salvaje caracterizada es básicamente una guerra lo que hay en Asturias. Aquí tenéis algunos ejemplos de lo que ocurrió, pues campesinos detenidos por la Guardia Civil y en este caso columnas de mineros que se habían rebelado